Del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dícele Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Hijitos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado, amados hermanos, esta maravillosa palabra que Dios nos regala, que corresponde al capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Podríamos preguntarnos: ¿cuál es el objetivo del evangelista Juan? ¿Por qué y para qué escribe este Evangelio? Si nosotros leemos el versículo 30 del capítulo 20, allí encontramos la finalidad por la cual fue escrita este Evangelio. Dice el versículo 30 del capítulo 20 del evangelista San Juan: Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en Él vida eterna. Esta es la primera conclusión del Evangelio según San Juan, que a la vez revela el objetivo de este escrito. Dice: para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. ¿Quiénes son esos ustedes? La comunidad a la que pertenecía el apóstol San Juan en su momento, ya después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y también todos los lectores del Evangelio a lo largo de la historia. Es decir, que este Evangelio se escribe para suscitar la fe en los lectores y que a través de la fe tengamos vida eterna en Jesús de Nazaret. Es decir, que creamos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, Padre, el Mesías, el enviado por el Padre como ungido para salvarnos del mal, el pecado y la muerte. Esta es la primera conclusión que nos arroja el Evangelio según San Juan. Luego, en el capítulo 21, se añade por boca de la comunidad joánica. Hay aquí una discusión, no se sabe bien si lo hizo el mismo evangelista o los discípulos de evangelista. Lo importante es que añadieron otra conclusión. ¿Por qué? Resulta que en la primera conclusión que aparece en el capítulo 20, nuestro Señor Jesucristo, en ese capítulo 20, como decía ayer, hay un increciendo en la fe en la resurrección. Primero el sepulcro vacío, Pedro que se admira, las mujeres creen. Está también, como veíamos, los discípulos de Maús en San Lucas, que están con la duda, luego vuelven a Jerusalén, a la comunidad.
Veíamos también en el Evangelio de ayer este momento en que el Señor se aparece a la comunidad y transmite esa fortaleza. Jesús les está diciendo que Él está vivo, que Él ha resucitado, que ha vencido la muerte. Hoy nos adentramos en una nueva conclusión, en la que nos da el capítulo 21. Pero ya el lugar no es Jerusalén ni la comunidad. Cada 8 días narran las apariciones de Cristo, porque el domingo, cada 8 días, el domingo es el lugar del resucitado, es el día del Señor por excelencia resucitado, porque Jesús resucitó un domingo. Ahora bien, vamos a tener en cuenta 3 elementos fundamentales para entender de manera más profunda el mensaje que nos trae el Evangelio de hoy. Tengamos en cuenta lo siguiente. Este relato utiliza la estructura narrativa de una pesca milagrosa, como aparece ya en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, para describir simbólicamente la tarea evangelizadora de la iglesia. Los 7 discípulos indican que la tarea de la pesca debe correr a lo largo de toda la historia. La red que no se rompe acentúa la capacidad de la iglesia para recibir a todos sin ninguna excepción. Tanto el número de discípulos, que son 7, indicaba perfección, como también el número de peces. Habla de plenitud y universalidad, 153 peces, lo explicaremos más adelante. La pesca en alta mar es el símbolo del mundo. Adquiere todo su sentido y consistencia desde la orilla, donde está el Señor que prepara la comida, es decir, la Eucaristía. Ahora, ¿cuáles son esos 3 elementos que nos ayudan a comprender mejor el mensaje de este capítulo 21 que nos ofrece a nosotros el Evangelio de San Juan? Vamos a analizarlo desde el punto de vista narrativo. En la narrativa, cuando se toma la literatura desde el sentido narrativo, es importante tener en cuenta 3 elementos. Primero, el contexto. Segundo, el argumento o tema principal. Y tercero, los personajes que aparecen en escena. Veamos. ¿Cuál es el contexto de este evangelio, de esta narración, de este relato que nos habla de la resurrección de Cristo? Hay un contexto espacial y un contexto temporal. ¿Qué significa? Ubiquémonos en el espacio. Nos dice que fue en el lago de Tiberíades. Esta información nos está dando a entender que Jesús aparece resucitado, no determinado por un lugar geográfico específico. Es decir, no podemos hacer depender el encuentro con el Señor solo en Jerusalén o cuando la comunidad está reunida dentro de una casa. Como si nada más nosotros pudiéramos ver la presencia de Jesús cuando vamos a la misa, cuando estamos en el templo y solo nos encontramos con Jesús de domingo a domingo. No, ahora se da entre semana. Tiberíades, en este lago, no es Jerusalén, es afuera, y ese Tiberíades lleva el nombre en honor a Tiberio, que era uno de los grandes emperadores de Roma, y por tanto aquí el lago, que no era como tal un mar, sino un lago, pero utilizan el nombre de mar para representar el poder de la maldad, el poder del pensamiento contrario a Dios, el poder del mundo, el poder que se opone a la propuesta que trajo Jesús de Nazaret de una nueva manera de humanidad, de un nuevo mundo, en donde reina el amor, el perdón, la misericordia. Por eso es allí donde van los discípulos ahora a continuar la obra de Jesús. Ese mar de Tiberíades representa el mundo, la universalidad. También hay que tener en cuenta la orilla del mar, donde los discípulos inician caminando por el lago sin el Señor. Pedro toma la iniciativa, dice voy a pescar, y los demás dicen también vamos. Se meten y toda la noche intentan pescar y no pescan nada. Eso significa que cuando vamos por la vida, allí entre semanas, sin el Señor, nuestra vida cae en una oscuridad y nuestros objetivos son muy difíciles de lograr. Otra vez vuelven a la orilla y en la orilla entonces del lago está el Señor. No lo reconocen y el Señor les dice vayan y echen las redes no a la izquierda sino a la derecha. O sea, no se sigan por sus propios criterios, por sus propios pensamientos, no se fíen tanto de ustedes, confíen en mi palabra.
Y ellos obedecen y ocurre entonces el gran milagro, la gran manifestación. Ese es el ambiente espacial, o sea, el contexto. Es un lago, se llama Tiberiades, están en la orilla, van al interior, luego vuelven a la orilla, ahí encuentran al Señor y cuando hacen caso a la palabra del Señor, empiezan a palpitar la fe en sus corazones para poco a poco ir reconociendo al Señor resucitado. Pero decía antes que no solo se trata de un contexto espacial, también está un contexto temporal. O sea, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? Lago de Tiberiades. ¿Cuándo fue? Entre semana. Es una manera teológica, un mensaje que nos está diciendo. Al resucitado lo encontramos el domingo en la comunidad reunida, pero también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Durante toda la semana se prolonga la presencia del resucitado en nuestras vidas. Después del domingo, entre semana, es la cotidianidad de la vida donde podemos encontrar a Jesús resucitado en el trabajo, en el estudio, en el colegio, en la universidad, por las calles, donde vayamos, en el río, en un centro comercial, o sea, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, necesitamos tener experiencia de Jesús resucitado en nuestra vida. Esto es lo que quería decirle respecto al contexto, para que nos ubiquemos en un espacio y en un tiempo, que nos ayuda a comprender mejor el argumento, es decir, el tema de fondo que quiere expresar el capítulo 21, por lo menos entre los versículos 1 al 14. ¿Cuál es el argumento? La manifestación del Señor. Empieza diciendo que poco después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Y se manifestó de esta manera. O sea, y aquí nos está diciendo que se trata sobre todo de una manifestación de Jesús resucitado. ¿Qué es lo que ocurre? Jesús se manifiesta. ¿Cómo ocurre? La forma sería como Jesús ahora viene manifestado. Porque al resucitar el Señor es el mismo que ha resucitado, pero hay una novedad en Él, porque trae el esplendor y la gloria de la resurrección, para darnos a entender que en Jesús hay una relación de continuidad con lo anterior, pero también de absoluta novedad. La forma en que Jesús se va a presentar es nueva y ellos necesitan estar atentos para captar esa forma. Hemos venido viendo los discípulos de Maús, cómo Jesús se manifestó también a la comunidad reunida, que aparecía también allí en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Y hay un esquema mientras caminan, mientras hablan, Jesús aparece, les explica la palabra y después de la palabra les invita entonces a comer. Este esquema también va a aparecer aquí, pero de otra manera, porque ahora Jesús les habla y les dice, ¿ya pescaron? ¿No han pescado? No, no tenemos peces, Señor, le dicen. No dicen Señor, sino le dicen no, porque no lo han reconocido todavía. Y es allí donde Jesús insiste a través del diálogo de la palabra y se pone en contacto y les habla y dice, no sigan haciendo lo que ustedes creen. Fíjense de mi palabra. Dice, echen las redes en sentido contrario hacia la derecha. Aparece de nuevo el elemento de la palabra que va a suscitar la fe en sus corazones. Ellos obedecen y al momento de obedecer, entonces ven el milagro de Dios. O sea, es allí donde descubren que el Señor los está llamando a una gran misión y es ser ahora pescadores de hombres. Ellos vuelven a la cotidianidad de su vida y el Señor le da un nuevo sentido a esa cotidianidad. Es curioso que cuando sacamos a los peces del mar o del agua, se mueren. Ahora los seres humanos que vienen aquí representados por los peces, y este es el simbolismo del número 153, decía San Jerónimo, que 153 eran las especies de peces conocidos en ese momento, pero también simbolizaba todas las naciones conocidas en el mundo antiguo, para decir la universalidad. Este mar salado, donde los hombres viven sin un sentido, donde las personas viven vacías, tristes, donde el poder del mundo se impone de manera egoísta, necesita de hombres, testigos de la resurrección de Cristo, que sean pescadores de hombres. Mientras el pez sale del agua y muere, los peces, que son seres humanos, son sacados de este mar salado de la muerte para encontrar la vida nueva en Jesús resucitado. Y aquí ocurre entonces lo contrario. Mientras el pez sale del agua y muere, el ser humano, cuando sale de este mar de la muerte, encuentra en Cristo el oxígeno de la nueva vida, la vida que trae Cristo resucitado para todo ser humano. ¿Qué se necesita para poder ver a Cristo entonces resucitado? La fe.
Sin fe es imposible creer en la resurrección de Cristo. Por eso esta fe aquí viene expresada a través de la obediencia. Cuando ellos obedecen y empiezan a ver las cosas con otros ojos, empiezan a entender lo que estaba sucediendo, porque allí conectan con el pasado, hacen memoria e inmediatamente se acuerdan que ya había habido una multiplicación de panes, había habido una multiplicación de peces, esa sobreabundancia de peces, esa red que ellos sacan y que a pesar de que hay tantos peces dentro de la red no se rompe, significa la evangelización, llevar el evangelio por el mundo entero, donde vendrán todas las naciones. Por ejemplo, yo que estoy aquí en Roma y participo con personas que son católicas, que significa universal, vienen de todas las partes del mundo entero, profesando una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todo, que lo gobierna todo y lo trasciende todo. En su Hijo Jesucristo nos hicimos nosotros también hijos de ese Padre celestial. Por eso esa palabra es a la vez una parábola y una profecía de la misión de la iglesia, de llevar la palabra de Jesús, el evangelio de Jesús, que da vida, sentido pleno a la existencia de cada ser humano que cae en esta red, que lo saca de la prisión, que lo saca del sinsentido y que le da una vida nueva en Jesús de Nazaret. Ellos obedecen. Allí se ve entonces que la finalidad de este relato que se nos está contando es consolidar la misión de la iglesia, la misión evangelizadora de la iglesia en medio del mundo. Se ve entonces un paso de la desesperación y la tristeza, de la frustración, al gozo, a la admiración, al asombro. Cuando no tenían nada, era cuando iban sin el Señor, cuando habían olvidado la palabra del Señor, pero ahora lo tienen todo cuando recuerdan la palabra del Señor y empiezan a conectar con todo lo que Jesús hizo. Recuerdan la multiplicación de los panes, recuerdan la multiplicación de los peces. Y el discípulo amado, que es aquí Juan, representado Juan, no es tanto Juan el apóstol, sino todo aquel que cree en Jesús de Nazaret, que tiene la capacidad de reconocer los signos y los símbolos, la presencia del mismo Jesús que está ahora resucitado. Y es curioso, ya más adelante lo veremos en los personajes, lo que representa a cada uno de ellos. Pero quiero que consolidemos ahora el tema del argumento. El tema central es ese, la misión que asumen los apóstoles de extender la buena noticia de Cristo vencedor del pecado, de la maldad y de la muerte. Es decir, la resurrección de Cristo se hace efectiva en los apóstoles, que también resucitan porque habían perdido la esperanza, y el Señor se la recobra, les permite reconocerlo de nuevo y les da coraje, fuerza para que vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Pasemos ahora al tercer momento. Hemos hablado del contexto, que es el lago de Tiberíades. Aquí le doy un poquito. Bueno, una pequeña interrupción ahí. Ya me está avisando el celular que se está descargando, pero vamos adelante. Hemos hablado del contexto, el lago de Tiberíades. El lugar es eso, a la orilla y también al centro. Luego hemos hablado del tiempo, que es entre la semana. Después hablamos del argumento, que es el tema principal, que se trata de la resurrección de Cristo. Cristo se manifiesta, se da a conocer de manera nueva para que ellos asuman la tarea de llevar el Evangelio por el mundo entero, representado aquí en esta pesca milagrosa. O sea, los peces representan al ser humano que sale del mar de la muerte y encuentra la vida en Cristo. ¿Qué papel ocupan estos personajes y cómo nosotros podemos vernos reflejados en ellos y sacar una enseñanza para nuestras vidas? Veamos, hay un grupo de 7 discípulos. Por otra parte está el Señor Jesús resucitado, que es el protagonista y el principal de los personajes, y aparecen luego unos personajes secundarios, que serían los apóstoles, y también el mismo lago es un personaje, los peces, las brasas ardientes y el pan son personajes que aparecen aquí, o sea, tienen una significación. Veamos el grupo de los 7 discípulos. El número 7 indica plenitud, pero hay unas características. Hay unas acciones, hay una disposición, hay un estado de ánimo. Pedro, por ejemplo, es impulsivo, busca siempre ser el primero, representa a esa persona que ama al Señor, ese creyente dentro de la comunidad, dentro de la fe católica, dentro de la comunidad de los discípulos, a ese que cree, que ama al Señor, pero que a veces es impulsivo, que busca ser el primero, busca siempre ser el líder, pero a su manera, o sea, quiere llevar las cosas a su estilo. Por eso toma la iniciativa y dice, bueno, vamos, que asume la tarea que Jesús le encomendó, y él va adelante con su impulsividad.
Y el Señor lo va llevando con paciencia. Más adelante en el mismo capítulo vamos a encontrar que Jesús tiene un diálogo con Pedro y lo confirma luego en la fe. Entonces, Pedro representa ese impulsivo que quiere el primer puesto, que va adelante. Luego está Tomás. Tomás es valiente, es lleno de coraje y de fortaleza, pero es también un hombre que representa al creyente racional, el que todo lo cuestiona, al que se pregunta siempre, ¿y esto por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué sentido tiene? Está buscando entender las cosas de manera profunda. Por otro lado, se nos menciona a los hijos de el trueno, Boanerges, o los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, y ya los ha descrito los evangelios como esos que eran impulsivos y a la vez eran fanáticos. Decían, o están con nosotros o no están con nosotros, están contra nosotros. Y se ponen celosos porque encuentran a otras personas que están expulsando demonios en nombre de Jesús y no hacían parte del grupo. Representan a esos que están dentro de la iglesia, que creen que ellos siempre tienen la razón y no pueden aceptar que hay otras personas fuera de la iglesia que también conocen, aman al Señor y sirven al Señor. Entonces, ya vemos tres caracterizaciones en estos personajes y aparece mencionado una cuarta caracterización que dice, habían dos discípulos, pero no menciona su nombre. ¿Por qué? Porque estos representan a todos los hombres de buena voluntad que no hacen parte oficialmente de la fe católica o de la comunidad, pero que se identifican con los valores del reino, que quieren construir un mundo de justicia, de paz, de amor, de solidaridad, de equidad, etcétera, etcétera. O sea, que aunque no están bautizados, ni hacen parte de la iglesia, se identifican con el mensaje de Jesús de Nazaret. Son los hombres que llama el Concilio Vaticano II, hombres de buena voluntad. El número 7 indica una plenitud, o sea, ahí está representada la iglesia, con diversas características, con diversos estados. Unos pueden estar tristes, otros están con su impulsividad, con su fanatismo, con su angustia, pero en general todos tienen un sentimiento aquí de frustración y de tristeza porque están intentando pescar y no pueden coger peces, no pueden alcanzar el objetivo que se han propuesto. Esto es una manera de decirnos teológicamente el mensaje. Todas nuestras empresas, todo lo que nosotros intentemos sin poner a Dios delante, será infructuoso. Aquí les hace recordar lo que Jesús había dicho ya en el capítulo 15, cuando habla de la parábola de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. Separados de mí no podéis hacer nada. La iglesia, para poder llevar el evangelio de Cristo al mundo entero, lo primero que tiene que hacer es estar unida a Cristo. Porque el ser de la iglesia es estar unida a Cristo y a través de la unión a Cristo nos unimos al Padre y al Espíritu Santo. O sea, el Hijo nos hace entrar en el misterio de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia, si no se une a Cristo, no podrá anunciar a Cristo ni mostrar el rostro amoroso de Cristo, que nos mostró a la vez el rostro amoroso del Padre. Por eso Jesús utiliza unas palabras aquí que son propias del lenguaje de un padre o de una madre. Dice, hijitos, es como decirle, estén tranquilos, yo no los he dejado solos. El Padre Dios me ha mandado a mí para mostrarles ese amor que les tiene. Por eso también Jesús le dice a María Magdalena, dile a tus hermanos que son mis hermanos, que subo al Padre mío y el Padre vuestro. En Jesús de Nazaret, nosotros reconocemos y entendemos que somos hijos del mismo Padre, del Padre Dios. Y esa es la tarea que tiene la iglesia, anunciar al mundo entero el amor de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos ama a todos, y que todos podemos ser hermanos, representados en esta red llena de peces, 153. Todos los pueblos, todas las personas son bienvenidas a la iglesia. Es bonita la plaza de San Pedro aquí en Roma porque es así, tiene como unos brazos que se abren para acoger a la humanidad. Representa precisamente eso, amados hermanos, la universalidad de la misión. Dios nos ama a todos por igual, no ama más a uno y menos a los otros. A todos nos ama en igual intensidad, en igual dimensión. Y ahora aparece Jesús como personaje principal y protagonista. La palabra de Jesús, los gestos y las acciones de Jesús. Jesús da una palabra de ternura, de consuelo, de ánimo. Jesús no les echa en cara su incredulidad. Jesús no los reprocha, no los regaña, sino que les da ánimo. Y nos llama también a nosotros como sacerdotes, como líderes, a no ser gruñones, ni regañones, ni amargados, sino a dar fuerza, ánimo y esperanza a todo el pueblo que se acerca en esa búsqueda sedienta de Dios. El Señor dice, vayan y echen las redes a lo contrario, o sea, no se dejen llevar por su instinto de maldad,
Saquen lo mejor que hay dentro de ustedes, que Dios lo ha puesto allí. Obedezcan a mi palabra y verán grandes maravillas. Y así pasó. La red se llenó de tantos peces que intentaban sacarla y no podían. Y cuando se acercan a la orilla, entonces ven de lejos todavía. No pueden ver al Señor, ven unos signos. Y el discípulo amado que sí cree le dice a Pedro, Pedro es el Señor, y dice a todos. Y Pedro, dice el Evangelio, que no tenía ropa, estaba desnudo. Es esta desnudez de nuestros pecados, que estamos desnudos delante de Dios, y se tira al agua, que representa también el bautismo, donde el Señor lo va a renovar y lo va a hacer un hombre completamente nuevo. Y utiliza el mismo verbo de ponerse la ropa que Jesús utilizó en el momento del lavatorio de los pies, se quitó el hábito y se lo puso después, se lavó los pies. Son las vestiduras del servicio. Pedro no se quería poner esas vestiduras de servir, pero luego lo ha comprendido, que el resucitado, si vive en mí, me lleva a servir a los demás. Cuando Pedro sale y se pone la ropa de nuevo, se ha puesto el vestido de Cristo para vivir entonces él como Cristo ahora en esta misión que el Padre le ha encomendado a través de su Hijo Jesús de Nazaret. Ven al Señor de lejos, ven las brasas y ven entonces unos peces y ven el pan. Ven un pez que está ardiendo sobre las brasas. Y es muy bonito este signo, porque las brasas le hacen recordar a Pedro que también él, como nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 55, dice que en la pasión de Cristo, cuando Pedro entró a un lugar donde tenían a Cristo ya en momentos antes de morir, era de noche, era de madrugada, también encendieron un fuego, o sea, habían unas brasas ardiendo, y allí en ese fuego, que Pedro estaba cerquitica del fuego, una mujer lo reconoció y era una sirvienta, y le dice, tú eres un Galileo, tú andas con él, y Pedro lo negó. Por eso, cuando Pedro ve las brasas, se acuerda también de que él negó al Señor, pero ahora tiene la oportunidad de ser un hombre nuevo, porque esa brasa está quemando su pecado para hacer de él un hombre nuevo. Si antes lo negaba, ahora lo va a proclamar y se va a declarar por Jesús. El pan le hace recordar también la multiplicación de los panes y por consiguiente la Eucaristía. Y ese pez se escribe en griego ictis, que quiere decir Jesucristo, Filho de Dios. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Era una clave que tenían las comunidades cristianas para reconocer a Cristo. El pan y el pez representan a Cristo mismo, que les hace recordar que en un momento determinado hizo una gran multiplicación y viene la abundancia de Dios que se da generosamente para saciar el hambre. Y Cristo ya no les invita a ayunar, sino a comer. Dice, vengan y coman y traigan también de lo que ustedes alcanzaron, de lo que ustedes pescaron, pero ya el Señor lo tenía todo preparado. Y allí termina el relato prácticamente con una alusión clara a la Eucaristía. Eso es lo que nosotros encontramos cada vez que vamos a la Eucaristía, a Cristo que nos está esperando para darnos el alimento del pan de la palabra de Dios, el alimento de su cuerpo y de su sangre. En estos tres elementos desde el punto de vista narrativo, el contexto, el argumento, el tema principal y los personajes, pongamos también nuestra vida delante del Señor y pidámosle que nos ayude a imitar a estos apóstoles que pudieron descubrir al Señor, que les habló, escucharon su palabra, y comer este pan abundante, este pez que es Cristo mismo, que nos llena la vida de sabor, de color y de sentido. Te deseo un resto de día muy, pero muy feliz, y ojalá que estos elementos te ayuden mucho a interiorizar y a verte reflejado. ¿Qué actitud estás asumiendo delante de Jesús resucitado? ¿Estamos verdaderamente creyendo? ¿Estamos dispuestos a convertirnos también nosotros en alimento para otros y ser también pescadores de hombres para llevar muchos hombres a Jesucristo y que nuestra vida sea como Cristo, alimento para los demás, de gozo, de dicha, de paz y de felicidad? Arrivederci. Juan Mendoza. En Cristo la vida es una nota mucho más sabrosa. Ciao a tutti.